Soy director y conductor del programa La Nueva Ruralidad y fundador de Creandino, este laboratorio de innovación desde donde diseñamos proyectos y dialogamos sobre procesos rurales, basados en diagnósticos reales, participativos, en gestión pública y comunitaria. Somos el puente entre la comunidad local y quienes toman las decisiones, ejecutan, regulan y aprueban la política pública rural, aquella que en muchos casos apenas existe. Regresamos en nuestra tercera temporada. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Hola, sí, muy bien. Muy buenos días con todos, con todas quienes están pendientes de esta transmisión desde Creandino. Este es un capítulo más de la serie Ilaló Paisaje Histórico Cultural que se lo desarrolla gracias a varios colaboradores, investigadores locales, aficionados y también pues quienes muestran mucho interés por conservar la memoria histórica y ambiental, la histórica, cultural y ambiental del Ilaló. Hemos presentado esta serie que inició ya el domingo anterior. Gracias por la acogida y por compartir este contenido importantísimo para los habitantes del Ilaló y también para quienes gustan de la historia, de los procesos históricos. Y hoy tenemos un invitado especial. Vamos a continuar con esta serie. El día de hoy pues vamos a hablar de el Ingañán Cuna, ¿no? Que es camino de los Ingas, este antiguo camino preincaico. Para ello nos acompaña hoy día nuestro querido amigo Fernando Ponce Villasís. Pues Fernando es investigador, es biólogo y estudioso del paisaje del Ilaló. Así es que vamos a darle la bienvenida. Ahí estamos, Fernando. Muy bien. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido a Creandino. Fabián, y a todo el público. Es un gusto estar aquí para hablar de este tema tan fascinante que es el Ilaló, la montaña sagrada a la que nosotros apreciamos tanto. Fernando, ¿qué te parece si vamos un poquito introduciéndole a la audiencia? ¿Cómo empieza este gusto, este interés tuyo por conocer un poco más del Ilaló? ¿Qué, digamos, cuán importante es hoy conocer estos procesos que ya lo vamos a ir desplegando progresivamente? ¿Desde cuándo nace ese interés de tu parte? Bueno, desde que era niño tenía presente al Ilaló. Vine a vivir con mi familia en el año 77 a Tumbaco y luego ya nos quedamos en el valle. Y luego hice mi propia familia. Pero hace más o menos unos 5 años, alguien se equivocó en el laboratorio en mis cantidades de colesterol y bueno, tenía altísimo el colesterol y el ¿Ya? doctor me dijo, bueno, no estás muriéndote, pero anda a caminar 1 hora todos los días. Ya. Y empecé a caminar y a meterme en el Ilaló y fue una transformación espiritual, digamos. Fue redescubrir este gusto que yo tenía de niño por ir a explorar las quebradas y todo nuestro territorio. Entonces, desde ahí, más o menos desde hace unos 5 años, estoy caminando intensamente por el volcán Ilaló. Ujú. Qué interesante esto y pues también tú formas junto con otros vecinos, habitantes del Ilaló, están configurando algo muy interesante, que es redescubrir esta importante presencia natural y además entender su entorno, ¿no? Hacia allá apuntemos un poquito y vayamos entrando ya en materia, mi querido Fernando. ¿Qué datos iniciales empiezan a darte o a darles al colectivo, pues justamente esta, este mayor interés y ciertas certezas de que se está habitando sobre un territorio habitado, pero centenas, decenas, miles de años atrás? Sí, quiero mostrarles una imagen. Muy bien. Alfredo Costales Samaniego escribió este librito, Ilaló, la montaña luminosa, y entre las primeras imágenes que nos muestra está esta escultura, esta cabeza, eh,
Por aquí se puede ver los ojos, por acá la boca, tiene unos labios anchos. Em, y él en este libro dice que se determinó que tenía 13.500 años de antigüedad. ¿Esta figura es piedra? Es madera fosilizada según Alfredo Costales. Wow. Ajá. 13.000 13.500 años. años, ¿no? Y entiendo, la encontraron por el sector del Umbisí, o sea, hacia el lado occidental del Ilaló y hacia el otro lado del río San Pedro, hacia el lado occidental del río San Pedro. Entiendo que ahí se le encontró. Increíble. Entonces, eso nos da la idea de que ya había gente hace 13.500 años. Y claro, desde niños venimos escuchando, ¿no? Que el Ilaló es el lugar del hombre más antiguo del Ecuador. Ujú. Alguna vez con mi familia, puede haber sido por el año 75, 77, estuvimos tratando de ir a Linga. No había en esa época la E35. Claro. Entonces nos fuimos por el camino a Linga. Y nos decían, bueno, 20 minutitos más, 20 minutitos más. Y no llegábamos nunca, ¿no? Pero claro, está en nuestra memoria colectiva que esa ruta que partía más o menos de la Villa Vega se dirigía hacia Linga y les llamaban el camino a Linga. Wow. Esa es la... y después tenemos... hay una serie de estudios, ¿no?, que se han hecho. Ojalá se hubieran hecho más estudios. Sería interesantísimo para lo que es el Ecuador. Pero a Linga, por ejemplo, Stodger y Mosquera le dan una antigüedad de unos 10.000 años. Lo que encontraron ahí fue sobre todo obsidianas, Ajá. que son claves porque está conectado con minas de obsidiana hacia el otro lado de la cordillera central, o sea, dirigiéndote hacia Papayacta están las minas de obsidiana. Exacto. Entonces, es una cultura conectada a la obsidiana. Tiene relación, ¿no? Y después tienes otras culturas, Kubilán, en el sur del país, con 10.500 años, o sea, es más o menos de la misma época, digamos, ¿no? Y después Las Vegas en Santa Elena con 10.000 años, entonces dices 3 puntos más o menos en la misma época. Aquí les puedo mostrar un mapa más o menos dónde están. Ahí está. Entonces los triángulos, los círculos negros nos muestran estas 3 culturas que son las más antiguas, según estos autores, y que más o menos están en la misma época, ¿no? Porque 300 años es mucho tiempo. Claro. Pero, y de ahí tenemos estas otras, la 5 y el 3, que más o menos están a unos 8.000 años de distancia, ¿no? Y luego en Santo Domingo otras 6.000 años, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ¿y estos tipos cómo llegaron acá? ¿Aterrizaron con helicóptero? ¿Qué pasó? Y esta gente llegó caminando, Ujú. ni siquiera a caballo, porque no había caballos aquí, ¿no? Entonces llegó caminando y no es que se quedó en un sitio, era gente que se movilizaba. Estaban viajando y para llegar al Ecuador tuvieron que viajar. Emilio Bonifaz hace unos cálculos especulativos y dice que quizá pudieron llegar entre 29.000 a 40.000 años al Ecuador. Y luego él se dedica, hubo una conferencia en 1976 y bueno, empieza a hablar de los estudios de carbono 14 que entiendo hasta ese momento no eran concluyentes, ¿no? Entonces se necesitan muestras adecuadas para hacer estudios de carbono 14. Y entiendo, eso es difícil, ¿no? Entonces necesitamos encontrar cuerpos Claro. de personas para poder determinar la edad exacta, ¿no? Pero ponle 10.000 años que sea. Y tenemos este territorio ya con gente, por todo el territorio o gran parte del territorio con gente, que debió haber estado conectada por caminos, ¿no? Exacto. Y yo te iba a comentar esto. Ingañán Cuna. ¿Qué significa para nuestra audiencia Ingañán Cuna? Ya, bueno, hay el camino a Linga, Ajá. que nos lo decían en español, porque nosotros hablábamos español. Claro. Pero en 1975 el Ecuador recién empezaba a modernizarse. El Ecuador, desde mi punto de vista, se modernizó verdaderamente con la era petrolera. Claro. Entonces,
la mayoría de gente eran campesinos y en la sierra hablaban quichua. Ujú. Entonces, seguramente ellos no decían el camino al Inga, Si no era engañan. sino Ingañán. Ñan, camino, Inga, Inga. el Inga, ¿no? El hombre del Inga. Ajá. Eh, y ¿Y cuna? cuna es el plural, Ujú. porque en realidad lo que estamos viendo no es que se haya llamado así a este conjunto de caminos. Estamos proponiendo ya que este camino al Inga era el Ingañán, y que estamos asociando esta gran antigüedad del hombre en el Ecuador con el hombre del Inga, que los caminos asociados con este hombre o esta red de caminos se les llame Ingañancuna, los caminos del hombre del Inga, ¿no? Y Porque, ahí te puedo mostrar, tengo otra imagen de Estefano Serrano. vamos a ver. Él Ahí recorrió está. alrededor de 500 kilómetros, me parece que son 13, 16 caminos que él identifica en la cordillera central, desde Cayambe hasta el Carmen, o sea, esas son las faldas del Sincholagua, Ujú. y que salían más o menos al oriente del Ilaló, salían estos caminos, ¿no? Hay un conjunto de 6 caminos. Ahí están, es un poco borrosa la imagen, donde vemos a El Inga, Tolontag, San Agustín. Pinta, San Agustín, Santa Rosa, el Carmen, ¿no? Todos estos caminos que avanzan por la cordillera y terminan dirigiéndose hacia Papayacta, y que también estaban conectados con minas de obsidiana, lugares donde había arcilla, un camino en Papayacta que se comunica con Oyacachi. Había una red de caminos en general de oriente a occidente, pero también por ejemplo, entre Oyacachi y Papayacta, que iba de norte a sur, Ujú. ¿sí? Entonces, y claro, tú ves estos caminos y lo primero que se te ocurre es, bueno, y no estaban conectados entre sí en el valle. Entonces, debió existir un camino de norte a sur que les una, uno o varios caminos, ¿sí? Claro, varios caminos, casi una red de caminos. Xiomara Surieta, justamente que está conectada, dice, el Ilaló es parte central de este maravilloso legado histórico de la cultura inga, y así parecería los datos, las evidencias muestran eso, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué este territorio les brindó estas condiciones para que haya asentamientos humanos? Tal vez los primeros asentamientos que tú mencionas datan como de esta temporalidad, 10.000 años atrás. Y nosotros por aquí más o menos, para configurar el espacio en el que estamos, es una olla donde cruzan varios ríos, pero también están cerca fuentes de agua, y esta conexión estratégica que tú mencionas, caminos que se dirigen hacia el oriente, de pronto también luego conexiones con la costa, pero este espacio que en esa temporalidad, 10.000 años, estamos hablando de finales del Pleistoceno, me parece, ¿no Así es es, cierto? finales de la era De la era glacial. glacial. Entonces, hay otros estudios, no recuerdo el autor, que mencionan que en esta era glacial, pues justamente por configurar de alguna manera, los nevados estaban mucho más bajo, Mm. y que esta altitud era la que permitía que se desarrolle la vida y que puedan la especie humana seguir sobreviviendo tal vez. Ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿por qué es la importancia de revelar estas evidencias, estos hitos? En la semana anterior, justamente Cintia nos mencionaba que los pucará, las montañas, también tienen relación. Y entre una montaña, un pucará, un asentamiento humano, y esta red de caminos, pues van configurando mucho más allá de lo que nosotros muy inocentemente tenemos una noción de este territorio. ¿Cómo fue este territorio, no es cierto? ¿Cómo tú lo configuras con todos los elementos que has ido investigando? Ya, bueno, ha sido un territorio de muy alta actividad volcánica. Se habla de una época hace 6.000 años donde hubo una gran erupción y la olla del Guayabamba era inhabitable. Pero
claro, al terminar la era glacial, o mientras iba terminando la era glacial, había glaciares en el Ilaló. Quizá llegaban a 2.800 metros, 2.600 metros. Entonces, tenemos este camino que va de Tumbaco a la Merced, Ujú. que podrías decir que va en el límite del glaciar. O sea, no es que el hielo estaba ahí y luego empezaba el camino, sino el hielo avanzaba y retrocedía, empujaba piedras, eh, y en determinado lugar ya había vegetación. Justo hoy mientras venía para acá, veía el cráter del Ilaló, que es la zona de la Togya, y tiene una forma circular. O sea, es como una ollita, ¿no? Ajá, Entonces yo me preguntaba, ¿sería que la Toya había un glaciar? Posiblemente había un glaciar ahí, ¿no? claro. Y ya en la base, o sea, di tú por donde está la carretera Intervalles, Ujú. ya eso ya posiblemente ya era habitable. El glaciar podías visitarle, ¿no? Pero sería peligroso. Un glaciar, primero que es frío, ¿no? Exacto. Y después, si te caes en una grieta, es complicado. Entonces, era el límite habitable posiblemente estaba por ahí. Pero también es interesante, ¿no? Que en Santa Elena, estamos hablando de 10.000 años, y en el sur del país, en Loja, también estamos hablando de 10.000 años. Entonces, es que la era glacial le estaba frenando a esta gente. Em, yo me pregunto, claro, no, se dice que vinieron del norte de América, pero digo, ¿y qué tal si estaban en la Amazonía? Exacto. Y más bien vinieron de ahí y a empezar a acabarse la era glacial, encontraron pasos más fáciles. Entonces, primero pasan acá, también pasan hacia Loja por algún sitio y se van a Santa Elena. Digo, Mm. ¿por qué no plantearse eso, no? O, El- o tal vez la dirección contraria, ¿no? claro, Llegan por mar o hay una relación entre las costas y el ir subiendo a los Andes. claro. Mira, Angélica Herrera menciona, pues, Inga se oye similar a Inca y lo Ajá. que más popularizado está, digamos, en la historia, en la memoria, es los incas, ¿no? La cultura inca. ¿Cuál sería esta diferencia entre Inga e Inca? ¿Han encontrado alguna relación, tal vez? Bueno, había alguno o algunos cronistas que usan, en lugar de decir Inca, dicen Inga, ¿sí? Pero tiendo a pensar que no hay tanta relación. Ujú, Eh, Pensamos que los incas estuvieron por aquí, pero justamente hablaba con Isaac Yuyuna y me dice, no hay rastro de los incas por aquí. ujú, Entonces, este camino que tenemos acá, claro, puede haber pasado, digamos, Rumiñahui, yéndose hacia Caranqui a masacrarles ahí. Pudo haber pasado con sus ejércitos, ¿no? Eh, pero no hay un rastro como tienes en el Palacio de Carondelet. Vos ves las piedras incas que están ahí. claro, O en Huápulo, la iglesia de Huápulo, ves las piedras incas, pero acá, o sea, sería interesante, ¿no? Encontrar, pero por acá no se encuentran rastros. claro. Y la otra cosa, a Cintia le escuché hablar por primera vez de esto. Hay la piedra del Inga, Pedra do Inga, en Brasil, Wow. que tiene miles de años de antigüedad. ¿De dónde salió O sea, este nombre? claro, ¿no? Eh, Lo inca en realidad tiene mucho más, miles de años que lo inca. Porque Así es, nosotros tenemos también un vecino, Rex Sosa, que es estudioso también del tema y él menciona que la presencia inca, que más o menos ya es casi no tan antigua como estamos hablando de los incas, pasó, pero aquí hubo resistencia. Eso tal vez no permitió que se configuren hitos, su arquitectura, su influencia cultural en esta zona, lo que sí de pronto estuvo más arribita, en Quito mismo. mm, Pero aquí se determina más bien como poblaciones en resistencia. Y ahí claro. aparece la figura de Pintac, de este guerrillero, como guerrillero urbano, que
presentó resistencia, ¿no? Y la Claro. geografía, quién sabe, también aportó a esa resistencia. Mira, Fernando, Xiomara nos menciona algo para el debate. Dice, recientemente estudios en la isla de Pascua han descubierto que los ancestros tienen 30.000 años de antigüedad y que llegaron desde el Pacífico Sur. Además, se ha encontrado que la población de Guayaquil posee en sus genes ADN de la isla de Pascua. Esto explicaría mejor la mayor antigüedad de nuestro territorio, pues no dependimos quizá de pasar por el estrecho de Bering en el Ah. norte, que es más nuevo, ¿no? Que ahí están un poco las teorías. Y esto es interesante, Fernando. Estamos Ve- hablando de los primeros asentamientos, inclusive en Latinoamérica, ¿no? Verás, sobre eso hay un tema interesante. Ujú, Em, Esta gente de Oceanía eran expertos navegantes. ujú, exacto. Entonces, no es que solo los españoles y los portugueses eran los expertos navegantes. Esta gente tranquilamente pudo haber estado viajando. Y una cosa interesante es que el camote es originario de América, pero lo encuentras al otro lado del Pacífico, en las islas, Qué encuentras increíble. camote. ¿Cómo llegó el camote allá, no? Ujú, Puedo entender que por accidente llegue a una isla, ¿no? Y luego sobreviva, pero no sé, me parece más eh, una historia más creíble que haya sido gente la que lo transportó, ¿no? El, exacto. y claro, el sur de Chile hay un lugar súper antiguo un registro arqueológico súper antiguo, 12.500 años, me parece, alguna cosa así, ¿no? El, verás, yo te quiero mostrar, hay dos mapas, Vamos a mostrarlo, a ¿sí? ver. Ahí Eh, está. este mapa lo preparó Frank Solomon, Ya. eh, que es esquemático, ¿no? Donde estoy poniendo el cursor, el que está Ajá. en blanco y negro es esquemático, ¿no? Y te muestra aquí en el centro una, una flecha que dice el Inga Quijos, ¿sí? Pero no te pone de dónde sale el caminito este, Ajá. porque es esquemático, ¿no? Y te muestra en otros sitios, te muestra flechas, uniones, pero acá no te pone que en realidad sale del Ilaló, ¿sí? Entonces acá le pinté de verde al Ilaló Ok. en el mapa, Más o ¿sí? menos Ya le para. modifiqué al mapa. Y claro, luego tienes en la cima de la cordillera, tienes pucarás. Y estos pucarás tampoco los conecta Frank Solomon. Entonces los conecté en color tomate acá, ¿sí? Ujú, Y como te decía, puedes tener un cuarto camino por acá abajo conectando Oyacachi con, con Papayacta, ya en el país claro. de los Quijos. Con el oriente, Y en ¿no? amarillo tienes esto otro, ¿no? Acá tienes Pueblo de Guavas, debe haber sido Cumbayá, Tumbaco, algo de eso. Tienes un Pucará o un Tambo, algo está por ahí, ¿sí? Una fortificación le pone Franz Solomon, pero no está conectado con nada. Entonces otra vez hay que hacer una conexión, ¿no? Ujú, No es que encuentras las cosas perdidas en el paisaje y desconectadas entre sí. La gente hacía caminos, al menos un chaquiñán hacían, ¿no? Y después te muestro este otro mapa, que es de Chantal Caiballet, hecho más o menos hace unos 20 años, en base a lo que decían los cronistas. Los cronistas se encontraron con los incas, ¿no? Entonces los incas les hablaron de lo que pasaba, ¿no? Entonces, claro, ella da un mapa del camino del Inca, del Capagñán, y en una sección ella habla de una ruta oriental que era entre el Quinche y los Chillos. Y en el medio del camino tienes, determinado momento, bajan hacia Quito. Entonces digo, claro, sabemos que Huápulo era la entrada a Quito. Eso está más o menos paralelo a Pífono. Entonces, ujú, no, Chantal Caballet no dice que, que el camino viniera de Pifo, pero sabemos que por ahí estaba el camino al oriente o el camino a Oyacachi, porque subías por el Coturco y del Coturco avanzabas al Puntas y de ahí bajabas a Oyacachi, ¿no? qué increíble. Entonces, eh, pero tienes esta sección, digamos, entre Pifo y los Chillos o Amaguaña, ¿sí? Que es esta sección oriental del Capagñán, que obviamente, desde mi punto de vista, es este camino, la vía universitaria, que antes se llamaba
camino al Inga, y que se dirige hacia la Merced y llega acá, ¿no? Y llega a Ushimana, y bueno, ya se conecta acá con otra sección del Capañán, que incluso me dicen que tiene coluncos. Yo no he conocido, pero la gente te habla del Capañán. Si vas a Pinta, la gente te dice, por aquí está el Capañán, ¿no? Qué increíble. Fernando, ¿qué es un colunco? Son, como quebraditas, son caminos hundidos en el paisaje que estaban rodeados de vegetación. Como los chaquiñanes que se los también... Son decir... chaquiñanes, pero chaquiñanes protegidos, hundidos en el suelo okay. y cubiertos y por cubiertos por vegetación. Entonces son helados, son fríos. Ya. O sea, es como que te metes a un bosque, ¿no? Qué interesante. Tú muestras una red increíble de caminos que va configurando justamente este proceso histórico de miles de años. Es decir, caminos configurados con la paciencia, con la tecnología de ese tiempo. Por eso es que la piedra es importante. La piedra en estos caminos es clave. Y bueno, en el segundo bloque de este podcast, que tiene una finalidad también educativa, educomunicativa, es decir, dar herramientas y elementos no solo a la sociedad que vive aquí en este entorno, sino a quienes toman las decisiones sobre esta historia. Y te pregunto, Fernando, un poco para ir cerrando esta etapa histórica, ir presentando los elementos, ¿cuánta riqueza existe en un camino? O sea, un camino no es... Hoy, tú has mencionado 1970, en realidad, los años 70 como el año de desarrollo del Ecuador, y prácticamente estos autopistas, estos caminos empedrados, asfaltados, son ya caminos modernos que obedecen a la necesidad inmediata de conexión, ¿no? Y que no tienen más de 100 años, pero esta historia, esta modernidad ha borrado esos procesos. ¿Y qué borra? No solo que borra el camino, sino que bajo lo que tú vas planteando estos elementos, borra conexiones, borra historia, borra elementos comerciales para entender cuál era la relación entre otras comunidades, borra memoria histórica, borra esta conexión entre estos centros de comercio, como tú mencionas, quién sabe la relación que había con el oriente, la relación que había con la costa, la relación que había con Muyumica, que es esta mina donde sale la obsidiana, que fue un elemento comercial y que Isaac Yuyuna, que está presente y atento, menciona eso, ¿no? La Merced es más antigua, dice, su principal comercio fue la obsidiana, con enclaves costeños en estos sitios. Y es interesante, Isaac fue el guía de una investigación del IMP que descubre Culquiloma, ¿no es cierto? Y en Culquiloma se evidencia una sociedad lítica que justamente trabajó esa primera tecnología. ¿Qué borra? ¿Qué conexión? El camino no es solo un camino empedrado de piedra, el camino es conexión entre qué elementos, Fernando. Yo creo que tenemos que pensar ¿qué es la modernidad? ¿Sí? Es la instalación de una nueva creencia. Cultural, ¿no es cierto? Sí, es otra cultura. O sea, Exacto. Si tú vas y analizas lo que decía la gente en el siglo XIX, que era el auge, ¿no? Ahí era el progreso. Y tienes un García Moreno que se va a Europa y te trae el tren. ¿Sí? O sea, 1860 el tipo estaba pensando en el tren. Exacto. ¿Sí? Y en Suiza posiblemente tenías el tren antes. No sé cuándo empezarían con el tren, ¿no? Entonces, el siglo XIX es la etapa en la historia donde se glorifica el progreso. ¿Sí? Pasamos de glorificar a Dios, ¿sí? Los católicos, a glorificar el progreso. ¿Sí? Y en esto, o sea, te voy a recomendar, hay un par de profesores de literatura, son Diego Ortega y Sebastián Porrini, que estudian la literatura desde la óptica de la tradición sagrada. Entonces, ellos te dicen, claro, es una visión occidental, ¿no? Siempre la pregunta es, nosotros somos occidentales, por conquista, ¿no? Claro, entonces, por la influencia. Sí,
La pregunta, lo que ellos dicen es que en el otoño de la Edad Media, o sea, cuando se iba acabando la Edad Media, que fue una época extremadamente rica de intercambio de visiones, Ujú, ¿sí? Más que de confrontación. Luego tenemos la confrontación entre Oriente y Occidente, ¿no? ujú, O en nuestros días, pero en esa época era un intercambio, ¿no? Lo que realmente pasaba en España. Entonces dicen, en el otoño de la Edad Media se refugia toda esta visión sagrada del entorno o esta visión sagrada, perdón, esta tradición sagrada se refugia en la literatura, ¿sí? mm, no, Y bueno, después podemos hablar un poco más al respecto para ver cómo podemos interpretar el paisaje, ¿no? Pero tienes un hombre que tenía una visión muy distinta del entorno, le veía como algo sagrado. Y luego todo eso termina quedando en la poesía, ¿no? mm, En la literatura. qué increíble. Ahí está, digamos, también escrito en la literatura todas estas etapas y la visión que tenía esta población, digámoslo, nativa, latinoamericana, que posteriormente empieza la influencia, ¿no? Y el lado comercial, los caminos son eso, ¿no es cierto? ¿Mm? Conexiones. Xiomar aporta y dice que el maíz y el tabaco, dos productos americanos, llegaron a Egipto y fueron parte de las ofrendas encontradas eh, en los sarcófagos, debe ser de las momias de Egipto faraónico. Otra justamente evidencia de conexión prehispánica, ¿no? Y Isaac te plantea, los coluncos son caminos en formas de U, muy comunes en la cultura yumbo. Nuestros coluncos fueron utilizados como caminos de hacienda, ¿no? La época El, de la hacienda también que marca también ya la primera ruptura de este modelo organizativo muy autóctono, muy territorial, ¿no? ¿Cómo ves la conexión de los caminos comercial, en el sentido comercial, cultural? Los caminos son eso. bueno, tienes los coluncos que eran utilizados por los yumbos, que eran los comerciantes eh, hasta incluso durante la época de la colonia y luego desaparecen, ¿no? Ujú. Pero si tú te vas a la Toya, por ejemplo, ahí te dicen por ahí, por esa ceja de la montaña estaba el caminito de los yumbos, Qué ¿sí? increíble. Y si tú vas a la zona del Mashpi, te dicen por aquí tenemos montículos. Entonces ahí empiezas a pensar, bueno, hay montículos caras por aquí, eso debe ser. Y esta cultura de los montículos no estaba solo en América del Sur, también estaba en América del Norte. Incluso ya durante la colonización europea seguía habiendo esta cultura de los montículos, ¿no? Wow. Entonces era toda una sociedad conectada por una cosmovisión. Ujú. Eh, quizá vía las huacas podemos acercarnos un poco a esa cosmovisión. No sé si vamos a ir a una pausa Sí, o yo te propongo ajá, eso, mi querido Fernando. Vamos a hacer una pausa porque está interesante, hay tanta información muy enriquecedora que planteemos una segunda etapa luego de la pausa, ya de ir revelando justamente la importancia y empecemos con una pregunta que nos plantea Angélica. ¿En qué estado físico está el Ingañán en la actualidad? Y esto abre el debate para saber eh, cuán empoderado está este territorio que vive aquí de este conocimiento y esta conciencia, y también cuán entendida está la gestión pública para continuar o homenajeando estos caminos o más bien destruyendo. Vamos ahí, de ¿qué te acuerdo. parece después de la pausa? Sin antes, quiero yo agradecer, miren, tenemos nuevos colaboradores, aquí está con nosotros Aqua Magic, ¿sí? Magic Agua Blue, que es un agua programada con frecuencia, vibraciones, son interesantes esta agua, ¿no? Está programada, tiene vibraciones e intenciones para poder conectar en la quinta dimensión. Ayuda a elevarnos a la elevación de la conciencia. Esto es interesante, ¿no? Todo lo que estamos mencionando, estos procesos históricos también demandan de una conciencia
muy profunda en el Ilaló y pues Agua Magic es eso. Además, este vasito que ustedes ven está hecho de maíz, respetando justamente la naturaleza. Deben ser fibras que están elaborado este vaso. Así es que nos vamos a servir esta deliciosa agua Magic. Ahí les paso el contacto. Ustedes lo pueden encontrar en redes sociales como métodomagic.es, ¿no? Ahí está. @métodomagic.es. Son parte también de este colectivo, Angélica y Mavi, pues, de preservación del Ilaló. Y con esta información nos vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir hablando del Inga Ñancuna. Somos seriados para la construcción. Somos el mejor bloque. Elaborar producción en La Merced. Como ferretería. Llámanos por nuestros servicios y productos. 9-236. Muy bien, estamos de regreso con este interesante podcast, Inga Ñancuna, Antiguos Caminos Preincaicos, junto a Fernando Ponce, investigador local, que nos está mostrando información importante. Y esta serie de podcast de 4 capítulos es gracias a colaboradores e investigadores muy interesados en el Ilaló, como Método Magic, Ilaló Verde, Quito Milenario, pues, y es una serie también de actores que le miran al Ilaló como una montaña mágica, como dice el libro justamente de Serrano, ¿no? Esta montaña iluminada, esta montaña con sabiduría y que genera un ecosistema de innovación y de preservación que aquí está detrás de la producción de estos podcasts para liberar información, para que ustedes que lo miran, que lo escuchan, puedan compartirlo, puedan reflexionar y si están interesados también en seguir preservando, se sigan integrando al colectivo y a la fuerza social que está creciendo alrededor de esta producción. Fernando, continuamos contigo y pues dejemos en pausa la pregunta que nos hacía Angélica sobre el estado actual. ¿Cuál es el estado físico del Ingañán? Para ver un poco más de información que tú tienes al respecto. De acuerdo. Voy a tratar de tocar también la pregunta. De acuerdo. Andrés Piñarrera, en sus estudios, dice que se plantea como hipótesis que hubo sacerdotes toltecas que vinieron acá y transmitieron un conocimiento de escritura en el paisaje. Y plantea que era un conocimiento esotérico, o sea, era algo que se transmitía a los que ingresaban a una orden o un colectivo que trabajaba en el manejo del paisaje con esta visión, con esta cosmovisión que ellos tenían, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte tenemos que, claro, era un manejo fantástico del paisaje y todavía se puede notar lo fantástico que es este manejo del paisaje. Vamos a ver algunas imágenes al respecto. Aquí la comparto. Y para no solo ver la destrucción que viene con el progreso, ¿no? Sino también para ver lo fantástico que tenemos ahora. Claro. ¿Y qué es lo que sucede con la conquista española? Que intentan imponer el cristianismo mediante el reemplazo de símbolos nativos con símbolos cristianos.
sobre eso te hablan distintos historiadores. Por ejemplo, Carlos Freire te habla de eso, ¿no? Ujú. O incluso música, ¿no? Salve, salve, gran señora, es una música originalmente nativa, ¿sí? Ya. Que ahora tiene un contexto católico. Y, y entonces, donde había una huaca, son puntos en el paisaje que te marcan una ruta de peregrinación, una línea recta, ¿sí? Eh, donde había una huaca, la identificaban y ponían una cruz, una virgen, una iglesia. Y aquí podemos ver eso, Ahí, ¿sí? ¿qué imagen tenemos? En esta imagen es la torre del campanario de la iglesia de Tumbaco. No sé si apareció la imagen. Ahí estamos Sí. mostrándola, sí. Y claro, es el tema que tú hablas, ¿no? Esto es magia, ¿sí? Para sentir la magia tienes que estar a las 6 de la mañana, cuando está el sol a punto de salir, Ajá. y ver desde la calle Orellana cómo la torre de la iglesia antigua de Tumbaco apunta hacia el Abra de Papayacta. Varias calles de Tumbaco, e incluso por acá, la calle, se me fue el nombre de la calle de acá abajo de la plaza, apunta hacia el Abra de Papayacta. Me di cuenta hoy de mañana que Wow. venía en eso. Luego podemos revisar, ¿sí? Ajá. Entonces, claro, es una iglesia importante que está además apuntando al Abra de Papayacta, una zona de gran simbolismo y gran importancia geográfica, ¿no? Ujú. Entonces, así es como encontramos las huacas, Wow. ¿sí? Y también pueden ser las divisiones de camino. Por ejemplo, tienes esta calle, esta casa patrimonial en Tumbaco, donde está en una división de caminos de donde salían los arrieros hacia el Inga, ¿sí? Ajá. ¿Ya? Y después tienes el propio camino, ¿no? Este es en Tumbaco, cerca de la iglesia de la Tola Chica, el camino apuntando hacia el Abra de Papayacta. Este era posiblemente el camino que siguió Orellana, no el actual que conocemos con ese puente de metal que se va directo hacia Pifo, es este posiblemente. ¿Sí? Claro. Hay mucho para hablar sobre eso, ¿no? Y está pavimentado, está urbanizado todo esto, ¿no? Puedes ver, pero es interesante que el camino mantiene su trazado y te muestra el Abra de Papayacta y tú puedes sentir una belleza impresionante al amanecer, ¿no? Es magia lo que estás viendo ahí. Qué ¿Sí? increíble. Entonces, Ajá. entonces eh, el camino es una alegoría en nuestra óptica de la vida. Ajá. Yo me pregunto si no sería también una alegoría de la vida para esta gente, pero con esa visión, no solo de progreso, ¿no? Es el camino del progreso, no. Es Hay una el camino a la conexión. eternidad. Imagínate, sí, lo que tú muestras, Fernando, es una conexión, una conexión muy simbólica, muy con varios símbolos que poblaciones ancestros le daban un sentido mágico. Es decir, había una relación entre el sol, la luz, la dirección, el agua, las montañas, que todo eso se perdió. Y hoy por hoy creo que sobreviven algunos caminos inconscientemente porque se mantuvieron la gestión, la nueva visión, el nuevo orden, pues de alguna manera trató de conjugar inconscientemente con la sabiduría que había aquí, ¿no? Y tú tienes una información, un texto que nos quieres compartir. Vamos a O verlo. sea, la pregunta aquí es cómo interpretamos este paisaje una vez que se rompió la línea de conocimiento. Exacto. Y claro, nos quedan piezas de información, ¿no? Por ejemplo, Piedad Piñarrera, los costales tienen el libro Mitos Quitucadas. Ahí podemos extraer algo, ¿no? De esa cosmovisión. Pero tal vez hay otras formas, ¿no? De tratar de entender qué es lo que nos viene del pasado. Y les voy a leer este texto. Adelante. Hacia el norte, esto es desde el camino, ¿no? Hacia el norte te miro, mojanda, fuya, fuya. Tienes la expresión de una persona. Si comparo tu edad con la mía, yo soy muy joven y poco experimentado. Pero si comparo la edad del Homo sapiens con la tuya como volcán, somos jóvenes con edad parecida. Siempre en movimiento, mojanda, fuya, fuya, a través de los siglos.
pero tan imperceptible para el tiempo de mi corta vida que parecieras estar quieto, pero al mismo tiempo hablas y te entiendo. Las nubes te rodean y pareciera que las empujas con el viento de tu boca. Hacia tu izquierda, al occidente, el Cotacachi, que mira a través de una línea recta al Sincholagua. Mientras camino por ese chaquiñán empedrado, me atraviesa la energía de los dos que se hablan, Cotacachi y Sincholagua, y en silencio participo de esta reunión. Se comunican mediante ondas sin luz ni sonido, al mismo tiempo sin molestarse, en imágenes invisibles que atraviesan mis omóplatos, mi pecho y mi alma. 15 eternos minutos después gira el camino que me regala al Coturco con su cruz en su cima, al Pichincha, al Montículo Sagrado, al Pasochoa marcando el camino, al Cotopaxi con una columna de vapor y cenizas y al Sincholagua que lo mira y calla. Es una mañana helada y mágica. El sol sale entre dos cimas y me muestra la ruta que ya después de los siglos ha cambiado un poco el camino. Abajo el nacimiento de la quebrada y luego la huaca que me habla de Yaguarcocha, del Pucará que marca el tiempo, de la celebración que ya empieza, del Pasochoa y de los Andes. Curioso le pregunto, a todo y a nadie, es uno y ninguno. ¿De qué hablaban con las huacas, el Inga, los Quitus, los Caras, los Toltecas, Pinta, Atahualpa y Rumiñahui? Espero y llega el viento suave, casi en silencio. Se iluminan las montañas y responden de lo mismo. De lo mismo. Y ahí está Interesante. hablando. ¿Quién escribe esto, Fernando? Yo. Qué increíble. ¿Eh? O sea, esto me dictó el Ilaló. Oh, ¿Sí? Yo lo escribí, pero me dictó el Ilaló. muy lindo. Entonces, Valoro mucho este texto porque te conecta justamente con toda esta necesidad de preservar esa memoria, hermano. Muy bien. Lindo, lindo, Fernando, tu poesía. ahora, aquí está el que habla, ¿no? Ujú. Ahí está hablando el Ilaló. Tienes, visto desde el camino, aquí el Pucará Ahí y está el atrás Pucará. el Pichincha que se ilumina. Aquí, bueno, en esta imagen no se ve muy bien, pero es la cara de una señora, la cabecita de un bebé Ujú. y los piecitos, el bebé acostado sobre la señora, ¿sí? Al amanecer. Por eso es clave para sentir la magia del Ilaló, estar por ahí al amanecer. Al anochecer ves otras cosas, ¿no? Ujú. Y bueno, acá tienes el sol a punto de salir por el Abra de Papayat. Dibujando el perfil justamente de las montañas. Es una locura. Ajá. Y acá tienes este Pucará. Ese Pucará es. Esto es Tolita Cantarilla, Wow. ¿sí? Carlos Cóndor contaba que colectó ahí cuando era niño un tarro lleno de obsidianas, ¿no? Qué increíble. Y con Isaac Yuyuna estuvimos ahí. Había, según el análisis de él, restos de un horno de cerámica, Ujú. parecía, ¿no? Y claro, esto puede ser un domo volcánico, pero posiblemente está modificado, ¿no? Y acá tienes al Sincholagua, el Cotopaxi, bueno, no se le ve en esta imagen al Pasochoa, pero este camino, esto me parece que incluso desde el Quinche puedes verlo. Al dar la vuelta, una curva, te encuentras con estas imágenes impactantes. Estás viendo al Cotopaxi, nevado, con nieves eternas, el volcán activo más alto del mundo, y que de pronto te habla ahí, ¿no? Te dice, aquí Ujú. estoy, ¿sí? Qué increíble. Es eso lo que te encuentras desde este camino, y el camino está hecho para ver eso. Esta conexión, esta posibilidad de mirar más allá, Fernando, que tú nos abres a través de esta experiencia, de esta información, es muy importantísima. David escribe y dice: saludos, gran proyecto creandino, totalmente es mística, y él mismo expresa fabuloso esta información que estamos entregando, Fernando. El, esta investigación, este apasionamiento, ¿no? Y de varios actores, a la final, ¿qué es lo que presenta, digamos, ya en la actualidad?
y alrededor de quienes toman las decisiones o de conservar estos caminos, preservarlos o destruirlos. ¿Que quiénes son? Pues quienes tienen la competencia de aparentemente llevar desarrollo a las comunidades, ¿sí? ¿Qué reflexión vamos presentando ya al final de nuestro podcast Ajá. sobre esta información? Trasladarle a quienes toman las decisiones. ¿Para qué? ¿Por qué? Ya. Fernando. Tú puedes hablar esto desde el punto de vista material, ¿no es Ajá. cierto? Y desde el punto de vista material, puedes hablar de ecosistemas, puedes hablar de escorrentías. ¿Qué son las escorrentías? Es el agua que fluye por las superficies, ¿no? Y en un ecosistema sano, el agua en general no fluye por la superficie, se acumula en un río, incluso en una quebrada a menudo está seco, ¿sí? El agua fluye por el subsuelo o fluye por el suelo. Cuando cae la lluvia, el agua se te absorbe en el suelo y se te queda ahí y luego baja lentamente o se evapora o es consumida por las plantas, ¿no? Ujú. Y aquí tenemos un problema gravísimo con el camino que se está haciendo, que es el pésimo manejo de escorrentías. La prefectura de Pichincha no sabe, o sea, en general no sabemos, nuestra sociedad no sabe cómo manejar escorrentías. Mm, Por eso tenemos problemas gravísimos como los del río Monjas, ¿no? exacto. ¿Sí? Que se erosionó y está a punto de caerse al precipicio la casa de la marquesa de Solanda. Por ahí alguien perdió 2 hectáreas. Hubo gente que perdió casas que se les fueron al precipicio. No es que, no es que la quebrada estaba ahí. La quebrada creció enormemente por mal manejo de escorrentías. Entonces, ¿qué tienes acá? Tienes colectores de agua que colectan el mayor flujo de agua que viene por el pavimento y lo tiran a la ladera. Eso no es progreso. Lo que tienes que hacer son unas zanjas de infiltración, tanques de tormenta, sembrar vegetación, reducir al máximo el agua que te fluye, ¿no? Y utilizarla al agua, incluso para prevenir incendios, ¿sí? Exacto. Y después, ese es el análisis material, el ecosistema que si no lo cuidas, te mata, ¿sí? Ujú. Es así de Sí, contradictorio en sí. realidad. Pero también está nuestro corazón. ¿Qué somos la gente de la Merced? ¿Sí? O sea, esto es un pueblo con mucha paz. ¿Y qué es la gente de Olaya? Es gente con una población no muy densa, pero llevan una vida muy, muy tranquila, con el paisaje maravilloso, los animales, la gente que circula por ahí, la paz, ¿sí? Tienes el viejito que lleva su vaca y le hace comer junto al camino. ¿Y qué vas a tener luego? Tienes el pavimento que ni siquiera se tomaron la molestia de poner unas veredas. Y Ujú. y los carros pasan a alta velocidad sin preocuparse del niño que tiene que ir a la escuela. ¿Alguien pensó en los enamorados que van a estar caminando por ahí distraídos? ¿Y si viene el carro a toda velocidad y les despacha? Claro. O sea, eso es lo que no estamos pensando. Hay un tema, es un tema de cultura. Queremos desarrollo, queremos trabajo. Aprende a manejar la piedra. Ujú. Descubre la maravilla de la piedra, repara la piedra y haz un camino de piedra tan bueno que puedas ir sobre tu carro leyendo, porque no hay vibración. Puedes hacer caminos así de buenos sobre la piedra, Sí, ¿sí? sí. Ay, Pero, pero los puedes hay. hacer cosas mucho más interesantes. De llevarles a tus hijos por ese camino, en lugar de llevarles al supermercado y que respiren tranquilidad y que vengan exhaustos a la casa y se queden dormidos en paz. O sea, tenemos, digamos, un parque de diversiones, que Eh, no es la pura diversión. Esto te alimenta el alma. exacto. Ahí está la guerra cultural, considero yo, y valoro el trabajo que hacen, Fernando, de promover una conciencia que a la final es salud. A la Sí, final es salud mental, es paz, es vibraciones, es como menciona nuestra querida amiga Angélica, ¿no? Angélica Herrera. El Ilaló, además de ser un reservorio de luz espiritual, tiene tanta importancia histórica como el origen de la humanidad. Gracias por contribuir a este redescubrimiento. También nos describe Diego Velasco, con quien también tenemos un podcast alrededor de esto y que menciona Diego, importante, es posicionar el Ingañán y a la cultura milenaria inga es fundamental en nuestro proceso memorioso de identidad ecuatoriana.
ecuatoriana, identidad ecuatorial inclusive lo plantea como este posicionamiento en la mitad del mundo. Y Cintia Andrade te saluda, Fernando, hoy, y muy interesante. El Abra de Papayacta, el Pucará del Ñuñurco y el Pucará del Villibaro están alineados. Por favor, ¿en qué fecha está tomada la foto del sol saliendo por el Abra? Muchas gracias, dice Cintia. Y ahí tienes toda una información, Fernando, que tú hoy la has liberado. Y esta información esperemos que llegue. Hay que compartir este contenido para que esta información llegue justamente a la comunidad, que se empodere de su territorio y pueda direccionar mejor también la obra que el sector público ejecuta. Porque tú lo has dicho claramente, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que hace muchas veces el asfaltado? El asfaltado procura que el camino, el vehículo, viaje a mayor velocidad. Eso simplemente, que viaje a mayor velocidad. Pero rompe memoria, rompe paz, rompe la posibilidad de generar identidad, rompe también la posibilidad de generar emprendimientos que basados en esta memoria puede convertirse en potencial turístico, que es también el discurso de desarrollo que no coincide con lo que ejecuta el sector público, Fernando. Sobre la pregunta de Cintia, Ajá. Ya te voy a buscar ese dato, sí lo tengo anotado. Ya te lo voy a dar. Lo que te puedo decir es que hay un pucará, el pucará del Ñuñurco, debes referirte a eso, que está alineado con Ñuñurco. Con Villibaro, dice. Y sí, no, estoy hablando de otro tema. El Villibaro yo no lo tengo tan estudiado como Cintia. Okay. Entonces, este otro pucará, alguna vez lo visitamos, tiene 7 pisos y se alinea con una concavidad entre 2 cumbres del Ilaló el 21 de junio, o sea, el solsticio de verano. Ahí el sol se alinea esta concavidad y se alinea en el Ñuñurco. Y además, cada 18.6 años en el lunasticio también se alinea con la luna. Podemos hablar mucho más de eso, ¿no? ¿Había algún otro tema que mencionaste que quería responder relacionado con el desarrollo? Claro, el desarrollo, esta necesidad de asfaltar para que el vehículo tome mayor velocidad, pero rompe la historia. Digo, sí, rompe la historia, ¿no? ¿Por qué no pensamos en alternativas? ¿Ya? Ok, ya tuvimos el relajo de la ruta viva, ¿no? ¿Y cuál era la propuesta ahí? Que se haga un teleférico entre Tumbaco y La Carolina. ¿Te imaginas la maravilla llegar a Quito en un teleférico donde ves todo ese paisaje? Qué increíble. Pero no era solo eso. Ajá. Después empezaron a decir que se haga desde Tababela hasta Quito. O sea, ¿te imaginas esos extranjeros, esos turistas que venían a buscar algo distinto? De pronto se topaban con nuestras montañas desde un teleférico. Exacto. Venían en éxtasis los tipos. Tenían un éxtasis místico con eso. Y con toda esta información y esta riqueza. Entonces, acá, ¿por qué no pensemos otra cosa? ¿Necesitas transportarte a toda velocidad a Tumbaco? Uh-huh. ¿Necesitas desahogo del tráfico? Bueno, entiende el tráfico, ¿no? Primero, haz un sistema de transporte público. ¿Y por qué no un teleférico? Por supuesto. Que vaya paralelo a la línea de Yaguarcocha, que nos lleva de aquí directo hasta la hacienda de la Universidad Central. ¿Por qué no? Un teleférico chiquito. ¿Por qué no es que se transporte mucha gente por ahí? Y luego piensa en demanda inducida de tráfico. Donde tú pones una carretera, no mejora el tráfico. Tienes esos problemones que ahora se observan en la vía occidental, o los que tienes ahora en la Simón Bolívar, o los que ya están empezando a darse en la zona del Lumbicí en la Ruta Viva. Por supuesto. Entonces, es demanda inducida de tráfico. ¿Por qué no pensamos, somos una era tecnológica, por qué no ponemos nuestro conocimiento al servicio de toda la comunidad en lugar de este 30% que usa auto?
para toda la comunidad, para que realmente vivamos mejor con un transporte público de calidad adaptado a nuestra geografía. O sea, ¿qué es nuestra geografía? O sea, Ujú. no es cualquier lugar del mundo. Nuestro país es el país, uno de los países más biodiversos del planeta. Y también tenemos una diversidad cultural brutal. ¿Cuántas son? 13 nacionalidades indígenas que tenemos. ¿Te Sí, imaginas la riqueza cultural que que cargamos? tenemos. Y no solo eso, es el pasado. ¿Sí? Tenemos mínimo 10.000 años de historia que aún tenemos para investigar y sobre la cual aprender. Qué No se increíble. trata de memorizar en las escuelas las fechas. Ujú. Se trata de interiorizar, así como tenemos interiorizado el himno a Quito, que nos emociona cuando cantamos, o el himno nacional. Es interiorizar de esa forma nuestro pasado y saber la maravilla que somos. Qué increíble, Fernando. Yo te quiero agradecer porque nos dejas entusiasmados, con una fuerza de reacción social importante. Y así vamos cerrando este segundo podcast. Es importante decirle a la audiencia, compartamos este contenido. ¿Por qué? Porque ustedes ven que está enriqueciendo lo- l- la opinión pública y la opinión pública local, que es lo más importante. ¿Para qué? Para lo que tú has planteado, Fernando. Aquí ya nacieron iniciativas de teleféricos, de darle mayor importancia al transporte público que al auto, porque la carretera, hablar de desarrollo, asfaltando, ampliando, no es desarrollo, eso más bien rompe con toda esta memoria y esta historia que Fernando, ustedes están entregándole a la sociedad información que como conclusión yo planteo esta capacidad de generar más ilustración, es decir, de que esta información se siga investigando, se siga ilustrando. Hoy por hoy las redes sociales pueden también generar contenido que permita concientizar que estamos pisando sobre territorio ancestral, mucho más antiguo que la misma ciudad de Quito, mucho más antiguo, ¿no? Y que la gestión pública también valore estos elementos que está posicionando hoy un colectivo humano que vive y convive con el Ilaló y ama este territorio. Entonces, darle esta información al gestor público, a quien toma la decisión, a quienes manejan el presupuesto público, para que en realidad no se siga violentando toda la memoria a pretexto del desarrollo, Fernando. Ahí me gustaría ya ir concluyendo contigo tal vez una información y doy lectura a 3 menciones más que hace este interesante podcast que ha tenido muchas reacciones, Fernando. Finalmente, una conclusión importante que resuma, mi querido Fernando, muchas gracias. Eh, el recorrido del Ingañán es no solo la posibilidad de conocer geografía, es la posibilidad de conocernos a nosotros como sociedad a lo largo del tiempo y conocernos a nosotros como personas y conocernos como humanidad. Ujú. Ese es el potencial. Estamos hablando de turismo regenerativo. Turismo quizá no es la palabra. Tenemos que hablar de regeneración social e individual y por aquí tenemos un camino que nos puede llevar a eso. Qué interesante. Gracias, Fernando Ponce, un vecino, un amigo, investigador, biólogo que ha prestado parte de su motivación, de su tiempo, justamente para que hoy tengamos estos datos. Agradezco a quienes han participado permanentemente y atentamente de este podcast. Y Lalo Verde, quiero mencionar los mensajes finales. Y Lalo Verde menciona conservar el Ingañán y ponerlo en valor y uso podría convertirse en la mejor oportunidad para generar alternativas productivas sustentables en la población local, que está interesada en emprender en actividades de turismo comunitario. Así es, perfecto. Xiomara, qué lindo, dice, estamos oyendo las campanas de la iglesia La Merced y ojalá este llamado ayude a despertar la conciencia y la identidad. Así es, Xiomara.
Finalmente también Mavi, el Ilaló y el Ecuador merece una comunidad unida para respetar nuestra ancestralidad primero, así como los antiguos pobladores hacían y conectaban con la magia del Ilaló y sus montañas, sus apus, ¿no? Qué hermosa visión, dice Angélica de Fernando, muchas gracias. Y transmites mucho, ¿no? Mavi también agradece a Fernando y finalmente Silvia quizá cuando necesitamos que esta información sea difundida y llegar a las autoridades y lograr hacer estos trabajos sin afectar a nuestra casa, al medio ambiente. Un saludo para Fernando Ponce. Espero haber atendido todos los mensajes y agradecerles por la atención. No se olviden, denle like, suscríbanse a esta página de Creandino en Facebook para que esta información llegue a más sectores, para que puedan llegarles también la notificación de los siguientes 2 podcasts que nos falta. De hecho, el siguiente podcast de sábado 1 de noviembre, estén atentos, será Pucará Villibaru, Loma Protectora de la Merced, ¿no? Interesante ampliar más la información sobre este Pucará en Villibaru. Y contaremos nuevamente con la presencia de Cintia Andrade y en el siguiente podcast estará con nosotros Diego Velasco. Un saludo cordial a todos y a todas. Muchas gracias también a Método Magic que está con nosotros y que ha presentado pues hoy este interesante Magic Agua Blue, ¿no? Una agua programada. Ya les vamos a seguir ampliando más información de este bonito emprendimiento y además que está alineado con esta energía y estas vibraciones de la montaña. Fernando, un saludo final. Muchas gracias nuevamente por el esfuerzo, la información que tú nos traes hoy resumida. Un saludo final. Te quiero mostrar una sí. última foto. A ver, vamos ahí. Ahí está el Ilaló alineado con el sol. Wow, qué bonita foto, ¿ah? Y este es un sol de ocaso. Es de ocaso, sí. Ajá. Apuntando hacia el Ñuñurco. Mira, qué increíble. Eso es todo, ¿no? Nos está hablando. La sabiduría que tenían nuestros antepasados, ¿no? De ubicarnos justamente donde podemos apreciar estas Yo pienso que los caras nos están hablando ahí, ¿no? Ajá. Yo estuve aquí, nos están diciendo los caras. Y qué bueno, y siguen aquí. Fernando, muchas gracias, una linda tarde a nuestros seguidores, pues no se olviden de compartir este producto y nos vemos el próximo sábado 1 de noviembre con el tercer podcast. Sigan compartiendo esta información. Chévere.